Buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. De hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de el evento vascular cerebral, coloquialmente llamado embolia. Muchos de ustedes, o la gran mayoría de la población la conoce como embolia. ¿Cuál es la causa de la embolia? ¿Por qué da la embolia? ¿Cuáles son sus consecuencias? Hay consecuencias desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. ¿Es a este tema? Creo que sí. Por compartan para que llegue a muchísima más población. Y pues para eso tenemos a una invitada que es especialista en el tema, una neuróloga, una especialista en el cerebro. Está con nosotros la doctora Yajaira de la Cruz Castellanos. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, gracias por la invitación. Por supuesto, en el staff, nuestro buen amigo el doctor Alejandro Martínez Vivas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La parte emocional, puesto siempre con nosotros, Micaela Rosario Huerta, buenas noches. Buenas noches y buenos días para quienes nos escuchen el día sábado. Y por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenos días para el público que nos sigue a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM. Es un grato placer estar con ustedes en esta noche y mañana del sábado, donde vamos a llevar este programa en relación a la enfermedad vascular cerebral, o como dice el doctor Castañón, lo que es el derrame o embolia. Le damos la bienvenida en nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, y del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica en redes sociales. Adelante, compañero. La terminología ha ido variando mucho. Accidente vascular cerebral, enfermedad vascular cerebral, evento vascular cerebral. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la terminología correcta? Sí, realmente la terminología ha cambiado en relación a las siglas, estamos hablando en los términos en inglés, de acuerdo al idioma, pero en realidad para englobar en general a la enfermedad, pues es realmente así, enfermedad vascular cerebral. Porque pues vamos a hablar de que existen varios tipos y en general es como la forma de englobar, tanto si es por un infarto como tal, que sería lo isquémico, o lo hemorrágico. Entonces realmente es como la manera de abreviar, pero pues en términos generales se engloba así como una enfermedad vascular cerebral. Es como que el término más correcto y que pues está como que haciendo en términos generales. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, en sí el concepto como tal de la enfermedad o de este evento vascular cerebral es en relación a una interrupción del flujo sanguíneo o un déficit focal neurológico, es decir, la manifestación va a ser a nivel del sistema nervioso y el déficit es focal. ¿Qué quiere decir focal? Que es un déficit localizado. En toda la expresión de lo que tenemos del sistema nervioso, el déficit se va a poder localizar a un área motora, es decir, movimiento, una parálisis, a un área sensitiva o al área del lenguaje. Y en relación a la duración también, esta tiene que ser mayor a 24 horas, ya establecido como tal, y se debe precisamente a una alteración en la circulación cerebral. ¿Accidente cerebral es lo mismo? Sí, realmente es cambiar la terminología como tal. Accidente pues sería igual un término como que un poco más coloquial a lo mejor. O por ejemplo, si vamos en relación a las guías que han estudiado todo esto, a lo mejor para ciertos expertos pues es como más fácil englobarlo así. Pero pues prácticamente el mismo proceso, ¿no? O el evento. ¿Cuáles son los factores que nos pueden llevar a esta terrible enfermedad incapacitante como es la EBC o enfermedad vascular cerebral o embolia? Los factores de riesgo, pues en nuestro medio y en todo el mundo prácticamente es las enfermedades crónicas. O sea, es muy común tener pacientes con años de hipertensión y con años de diabetes. Entonces son los principales factores de riesgo relacionados. Y eso podría ser factores no modificables o factores modificables. Por ejemplo, también el hábito de fumar es un factor de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo.
Y aunque no haya obesidad, también tener alteraciones de los lípidos, los niveles de lípidos, lo que se conoce como grasas buenas, grasas malas. Eso también, aunque el paciente no tenga una obesidad evidente, si tiene alteraciones en relación a las grasitas en la sangre, eso también es un factor de riesgo. Y hay un grupo aparte de enfermedades degenerativas o enfermedades anatómicas que hace que cambie la vasculatura o que se nazca con una alteración en los vasos sanguíneos cerebrales y que a la larga eso también sea un factor de riesgo para estas enfermedades. Hablemos. La hipertensión es un factor de riesgo. El que la presión se alce o tenga ya una inestabilidad en mi presión, ese es un factor de riesgo. Esto lo entendemos como una, una función hídrica, ¿no? Un sistema hídrico en el cual el cambio de presiones puede hacer que se rompa o se obstruya una vía, ¿no? Y de ahí viene el trastorno de falta de oxigenación de una zona especial y la manifestación clínica subsecuente, ¿no? Depende del área, ¿no? Que se obstruye el flujo, esa es la manifestación clínica que va a expresar el paciente. Más coloquial, una tubería de agua. Sí, bueno, Más coloquial, ¿no? Es una tubería de agua que se rompe o se tapa. Así es. Sí, yo luego les explico a los pacientes que, por ejemplo, es la manguera que está en el jardín, ¿no? Que pasa lluvias y que pasa sol. Entonces, esa manguera, pues, está expuesta a todos estos cambios. Y también le digo, o sea, usted nació con esa venita o con esa arteria, ya tiene, no sé, 60 años, la misma tubería, como dice el doctor, la misma manguera, entonces va teniendo cambios. Si nosotros vamos a ver el tubo, la manguera, por dentro tiene limo. Entonces el vaso sanguíneo pues igual va quedando de todo el tiempo que pasa la sangre, pues, va quedando grasitas, va quedando restos de todas las sustancias que lleva la sangre. Eso se llama placa de ateroma, eso es lo que tapa la arteria y pues ahí se genera la obstrucción. Entonces propiamente con la edad vamos a tener cambios vasculares y si a esto le sumamos las enfermedades crónicas, pues eso va a hacer que esa arteria sea más resistente para el flujo o se vaya tapando. Entonces, como dice el doctor, se eleva la presión y en el cerebro están las venitas y las arterias más pequeñitas. No aguantan esa presión, se rompen y ahí viene la otra parte del tipo de enfermedad vascular cerebral, que es la hemorragia en este caso. ¿Tiene que ver con una forma de vida individual o hay antecedentes familiares que puedan influir en que enfermemos de esto? Tiene como que ambas partes, porque hay algunas manifestaciones que, o sea, si no tenemos ningún otro factor de riesgo por herencia, el hecho de tener las enfermedades crónicas o no tener un adecuado estilo de vida, no realizar ejercicio, pues ya es un factor. Pero a veces hay enfermedades genéticas, por ejemplo, que cambian la anatomía, es decir, la forma de los vasos, y que ya se nace así, con a lo mejor un vasito o una vena más estrecha. Y a veces sí hay enfermedades relacionadas así por herencia. Entonces tiene ambas causas, ¿no? Ambas partes. ¿Qué tipo de enfermedad que yo sepa, por ejemplo, en mi familia, que me digan, oye, tu papá, tu abuelito tuvo tal enfermedad? ¿Cuáles? Para poder saber si tengo el factor de riesgo. Bueno, hay algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, con alteraciones del metabolismo de algunos lípidos o algunos como enfermedades por depósitos somales, que son como unas sustancias que en vez de metabolizarlas el cuerpo se van acumulando. Son genéticas, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, alteraciones en los vasos sanguíneos, es decir, que estén estenosados, o sea, que nazcan más pequeñitos, más estrechos. Por ejemplo, la enfermedad de Moya-Moya, que cambia la circulación como tal. Entonces, hay algunas de estas enfermedades que sí están demostradas, que se pueden asociar. No es fácil que, por ejemplo, yo no sé si alguno de mis antecedentes familiares, o sea, mi papá no lo tiene, podría ser por parte de mi abuelo, de algún tío, y obviamente es como muy visible que tengan esa enfermedad, o puede ser que la tuvieron y que yo no sepa que la tuvieron.
Sí, puede ser aquí la manifestación o muchas veces la forma de darse cuenta ya es cuando sucede el evento. O hay algo previo como que es la amenaza del evento como tal, que es un ataque isquémico transitorio, que es la diferencia o lo que a veces comúnmente conocemos como un preinfarto. Entonces ahí es una manifestación inicial de un proceso de déficit circulatorio, pero que el mismo organismo trata de corregirlo y compensa, se reactiva o se vuelve a la circulación y no se produce la enfermedad. Entonces cuando el organismo da como esa especie de aviso, ahí es donde tenemos que ponernos a investigar estas otras causas. O, por ejemplo, que tiene episodios de pérdida de fuerza así súbitos, que después recupera, que va dando ciertos avisos. O cuando se tiene como tal ya el antecedente de que el abuelito falleció por complicaciones de un infarto cerebral o tuvo una hemorragia. Entonces, cuando estas manifestaciones, sobre todo, empiezan a temprana edad, porque es una enfermedad de una edad adulta, ¿no? O a edad avanzada. Es muy raro verlos en jóvenes. Cuando esto pasa, es muy común que se asocie un antecedente hereditario. El hecho, por ejemplo, de ser hipertenso, diabético, sedentario, tengo antecedentes en la familia de que mi colesterol y mis triglicéridos, mis grasas de sangre, siempre las mantengo altas. Tengo una ingesta desmesurada, tengo una obesidad grado 2, no hago ejercicio. Me perfilo hacia un problema de este tipo. Tiene todos los factores de riesgo, la mayoría de lo que englobó. Entonces, igual la falta de actividad física, la obesidad, fumar también es un factor de riesgo que va a generar como que se vaya juntando, se va llenando el vasito y va a haber un factor desencadenante. Estoy ante la gente atlética, jugador de fútbol o alpinista, alguien que tiene un alto rendimiento y de repente en un partido cae y muere. Sí, ahí lo que hemos visto ya en relación a estos casos que se han analizado es que también para estos jugadores hay cambios, hay remodelaciones a nivel cardíaco, del músculo del corazón. Entonces se puede producir una hipertrofia, es decir, que el músculo crezca porque ese organismo está expuesto a una actividad física constante. Y ahí a nivel del corazón se pueden formar coagulitos. Esos coágulos se sueltan a la circulación y volvemos a lo mismo. La circulación cerebral es la más pequeñita. Entonces ahí hasta donde se va a atorar el coágulo, ahí puede hacer la manifestación. Entonces es como la contraparte. Una duda. Si mi papá es diabético, hipertenso, tuvo infarto cerebral, 2, vamos a decir, ¿qué debería hacer yo que tengo diabetes, por ejemplo? De ahí ya por el antecedente de la diabetes, tratar de tener un buen control metabólico, es decir, los niveles súper controlados, la dieta en específico, obviamente con el tratamiento y realizar actividad física para contrarrestar el cambio que propiamente por la diabetes va a ir haciendo en el organismo. Pues si hubiera alguna manifestación como tal, de alguna alteración, por ejemplo, de insuficiencia o un vértigo crónico, mareo crónico o debilidad, episodios así, se va a investigar directamente en qué condiciones está la circulación del cerebro. Okay, gracias. Saliéndonos del contexto de las preguntas, doctora, ¿puede un coraje, un disgusto muy intenso, reprimido, aguantarse ese coraje, provocar una embolia? Sí, hemos visto casos en pacientes que ya se interroga de manera dirigida y en relación a un disgusto hay una elevación de la presión o hay una elevación de los niveles de glucosa y entonces eso hace todo ese proceso, ¿no? El factor emocional que produce la tensión en ese momento de algún disgusto, alguna mala noticia, sobre todo. Entonces, interrogando ya de manera dirigida, sí hemos podido asociar algunos casos así.
Pero pues en relación a todo esto, el mecanismo desencadenante, igual, en relación al disgusto, pues es el descontrol de estas enfermedades crónicas. Digamos, ya lo comentamos, pero me gustaría que quedara muy. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto cerebral y una hemorragia cerebral? Bueno, el infarto se debe a la obstrucción, a la disminución o al hecho de que no haya flujo en la arteria, en la vena, en el vaso sanguíneo. Entonces es la obstrucción como tal que produce un infarto, la lesión del tejido cerebral por interrupción de la circulación. Y la hemorragia o el EBC hemorrágico es lo contrario, por elevación de la presión o por alteraciones de los vasos, de la pared del vaso que estaba débil, se rompe y sangra. ¿Ambos son Ahí se graves? hace. Perdón, Sí, ¿ambos son graves? ambos son graves, así es. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente de estos pacientes? ¿Cómo puedo saber que un paciente está teniendo un EBC? ¿Existe alguna sintomatología específica? Sí, la sintomatología como tal específica es la debilidad. Entonces hay debilidad, como dijimos al inicio, focal. Focal quiere decir localizada. Es decir, para la mitad, sobre todo es la expresión típica de un infarto, la mitad del cuerpo se paraliza. Puede ser en igual medida mano, brazo, pierna, o a veces más localizada solo a la mano, al brazo, pierna, la mitad corporal, y a veces puede afectar también la cara. Y el lenguaje, alteraciones para hablar, que el paciente empieza a tener como que se enreda la lengua o como que lo que dice no se entiende. Sí, es la manifestación como más típica que vamos a encontrar. Es en el caso de isquemia. En el caso de hemorragia. El caso de hemorragia puede expresarse también con debilidad, pero lo más típico es un déficit súbito, es decir, un episodio de dolor de cabeza severo, el más intenso en la vida del paciente, seguido de, por ejemplo, pérdida del estado de conciencia súbito, es decir, un desmayo, desvanecimiento. Y que después se despierte con el déficit, es decir, que ya no pueda hablar bien o que no pueda movilizar alguna parte de su cuerpo, aunque recupera la conciencia, pero se mantiene la alteración neurológica. Un dato de alarma para una persona mayor, tercera edad, de tercera edad, dolor de cabeza persistente o súbito, importante, mareo o vértigo persistente, pérdida de la memoria, ¿podría ser? Pérdida de la memoria es una manifestación como que más progresiva. Sí, en relación a un antecedente de infarto, porque pues es como las secuelas, va quedando. Pero en un cuadro agudo, es decir, reciente, el inicio reciente, más bien se localiza a fuerza al lenguaje, una dificultad para. Ok, ¿y cómo se hace el diagnóstico, doctora? ¿Nos podría explicar, por favor? Y el diagnóstico tiene que ver con el déficit, es decir, los síntomas que el paciente presenta. La exploración neurológica para tratar de localizar qué parte del organismo, del cuerpo es la más afectada o cuál presenta mayor debilidad y así hacer una asociación en qué área del cerebro se encarga de esa función, que es la que está alterada. Entonces, de primera instancia, la evaluación clínica, el síntoma que presenta el paciente, el inicio de este y el estudio de imagen es el que realmente confirma el área, ¿no?, de lesionado, que es una tomografía. ¿Qué impacto tienen la hipertensión y la diabetes en esta enfermedad llamada EBC o derrame cerebral? Pues son los factores de riesgo más relacionados, las enfermedades crónicas, sobre todo la hipertensión, es la que tiene más relación o es el factor de riesgo más persistente en todos los pacientes que presentan un infarto cerebral. ¿Es recomendable una tomografía contrastada de la sospecha de un infarto cerebral? De primera instancia, por el hecho de la urgencia que amerita o la rapidez con la que se tiene que hacer el diagnóstico para ofrecer un tratamiento en fase aguda, podemos realizar tomografía simple nada más por la disposición de que el recurso estaba más rápido.
no amerita ninguna preparación el estudio. Hace rato, buscando sobre estadísticas de EBC, encontraba yo una estrategia o una campaña que se llama Camaleón. La encontré en una página de la UNAM. Ignoro si la UNAM sea el que esté promoviendo la estrategia, y habla sobre, es un acróstico, K de cara, cara colgada, que se cuelgue la cara. Ma de mano, mano pesada, que se pierde la fuerza muscular, ¿sí? Le de lengua trabada, ¿no? De la dislexia, la dificultad para hablar, y on de marcación, porque hay que marcar, son, ¿no? A urgencias, porque esto pues se considera una urgencia. Entre antes se atiende al paciente, pues le va mucho mejor. Camaleón. Por ahí vamos a subir la imagen, ahorita se la voy a mandar aquí a nuestro buen amigo Rafa para que la suba y vean, se acuerden de este síntoma, lo compartan ahí con su familia, ¿no? Para poder hacer una detección rápida, oportuna. El diagnóstico, ha mencionado usted que es clínico de manera inicial, ¿no? Y imagen, tomografía sería el estudio de elección inicial, y de ahí vamos subiendo, ¿no? Resonancia magnética quizás para definir el punto. Dependiendo de, por ejemplo, si hablamos de infarto, si hablamos de hemorragia, la sintomatología puede variar de acuerdo a la afectación del vaso, es decir, si es un vaso arriba del cerebro, un vaso abajo del cerebro, un vaso al lado del cerebro, o la afectación siempre va a ser la misma. No, la afectación, la manifestación clínica es en relación al área afectada, o sea, el vaso, y también el calibre. Puede ser una hemorragia muy pequeñita, que a lo mejor hasta pase hasta cierto punto desapercibida, o el déficit sea sensitivo, o una hemorragia mayor que pues amerite inclusive que el paciente tenga un estado de coma, ¿no? O necesite un manejo avanzado de la respiración porque tiene tanto déficit que tiene alterada también la función respiratoria, o incluso con el evento quedar en estado de coma. Entonces es muy variable el área para la manifestación o la extensión de la zona afectada. ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados para tratar esta enfermedad, de la enfermedad vascular cerebral o EBC? Pues aquí, en relación a lo que comentaba el doctor de las estrategias para realizar algo que se llama código cerebro, o así como que tiempo es cerebro. Esto es en contra del tiempo, por eso es la estrategia de que los familiares identifiquen en casa los síntomas para que rápido se busque la atención médica, porque el tratamiento es en la fase aguda, y si el paciente ya llega con la lesión establecida, desafortunadamente ahí en relación al tratamiento ya se limita lo que se puede hacer para evitar el riesgo tan grande de secuelas. Entonces, en las primeras 4 horas, aproximadamente 4 horas y media de que inicia el déficit, si hay la posibilidad de llegar a una atención de urgencias, en ese momento se puede hacer mucha intervención con tratamientos para disolver el coágulo. Esto es en relación a un infarto, un evento isquémico, a diferencia de la hemorragia. Muy bien, este tiempo es oro, por decirlo en un infarto. Así es, sí. El tiempo es oro porque es una carrera en contra del tiempo. A veces por cercanía al hospital, pues se pierde ese tiempo. Y llegar y tener disponible un estudio de tomografía para pues no caer en el hecho de hacer más complicación al paciente si en realidad no estamos ante un evento isquémico y es hemorrágico. Si es un sangrado, se contraindica el tratamiento porque el tratamiento lo que hace es disolver el coágulo. ¿Y el tratamiento para un EBC hemorrágico cuál sería, doctora? Tratamiento para un EBC hemorrágico hay que ver la cantidad del sangrado y el sitio, porque puede ameritar un procedimiento quirúrgico, también de urgencias, para drenar el sangrado, o se da tratamiento médico para evitar la inflamación del cerebro y drenar el sangrado, pero a través de tratamiento, de medicamentos, porque el propio organismo
el propio cerebro va a reabsorber la sangre. Entonces se dan medidas como de contención, que no complique o que no afecte otra cosa. En lo que se va evaluando, el propio cerebro haga esa función de reabsorción, si el sangrado es pequeño o dependiendo de la estructura que esté afectando. Debemos entender sobre todo que cuando hay una interrupción de la circulación, ese tejido queda completamente sin irrigación, sin oxígeno, sin nutrientes. Y esas células, ese tejido que está ahí, obviamente está sufriendo y va a inflamarse y puede necrosarse. Y no son células que se regeneren tan fácilmente. Así que esa es la urgencia. La urgencia es no crear un daño irreversible, un daño permanente. Si yo actúo lo más pronto posible, puede ser que esta célula no se dañe tanto, ¿no? Y este tejido pueda recobrar mucha de la función que estaba generando. Entonces, esa es la urgencia verdadera. Ese es el tiempo que yo tengo que tener en mente, porque si más tiempo pasa sin una atención adecuada, pues obviamente ese tejido pues, se va a inflamar, se puede necrosar, y conforme más inflamación haya, el cerebro es uno de los órganos que tienen una inflamación y no tienen para dónde más crecer. Entonces empieza a haber un síndrome comportamental, empieza a haber otros problemas. Esa es la urgencia verdadera de hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. ¿No es así, doctora? Sí, así es, para evitar que el daño se propague. Entonces hay una zona que ya está sufriendo por esta falta de oxigenación, pero en las primeras horas el propio cerebro trata de compensar. Entonces esa área que entra como una fase de descanso, que le permite mantener vivas las células, que son las neuronas, y no va a ser como un trabajo extra. Entonces, en el tratamiento a la par, aparte del medicamento que se puede pasar para disolver el coágulo, se trata de mantener estable la presión, mantener estable los niveles de glucosa, no someter al paciente o al organismo a cambios bruscos de temperatura. Entonces, esa es parte de las medidas que se asocian para mantener esa parte del tejido vivo en lo que pasa este proceso de esta falta de oxigenación. Yo no he comprendido todavía en la observación que ustedes realizan a un paciente que se siente mal, ¿cuál sería la diferencia para ustedes ver si se trata de un infarto o si se trata de una hemorragia? Porque dijiste que es distinto el tratamiento. Si es una hemorragia, hay un tratamiento contraindicado, pero ¿el paciente tiene manifestaciones clínicas diferentes? Sí, puede ser en relación a hemorragia, el déficit es más súbito, es decir, más rápido. Se puede manifestar inicialmente con un episodio de dolor de cabeza muy severo. Es decir, mi mamá le duele muchísimo la cabeza y se desmaya. Yo con esos síntomas la llevo, explico y ahí sabemos que eso es una hemorragia. Es la sospecha inicial. Así es. Ok. Sí, realmente es la sospecha, nada más. Para poder diferenciar entre hemorrágico e isquémico, es decir, necesitamos un estudio de imagen, ¿sí? Pero obviamente eso nos da muchísima información y dependiendo de las características del paciente es lo que se va a hacer. Por ejemplo, lo que ustedes van a exacto, seguir. justamente como decía la doctora, el cerebro se apaga para que esas células no trabajen. Entonces, ahí entran otro tipo de evaluaciones. Lo que va a hacer el médico llegando va a ser una evaluación del estado neurológico del paciente, ¿no? Si es un paciente que no tiene ninguna comunicación verbal, por ejemplo, no tiene ninguna movilidad, no tiene ningún reflejo, no tiene nada, es un paciente que es candidato a que yo en ese momento lo proteja el cerebro, proteja sus pulmones. ¿Cómo? Pues lo tengo que dormir. ¿Sí? Lo tengo que dormir muy profundo para apagar todas las células cerebrales y que no estén trabajando. Porque tengo que sospechar que puede existir la posibilidad de un daño cerebral. Y yo lo que tengo que hacer, o mi trabajo en ese momento, es limitar el daño. ¿Sí? Obviamente el tratamiento secundario ya va a ser
mediante un estudio de imagen. Las horas y los estudios que ustedes van haciendo, ya el camino se va redirigiendo y ya pueden informarnos qué es lo que pasó, ¿no? Afortunadamente vivimos en un país con quizás no una buena respuesta de urgencia. La doctora hablaba hace rato de 4 horas, ¿no? En 4 horas ya tendríamos que tener una tomografía para estar pasando el tratamiento en caso de que sea isquemia, romper ese coágulo y que la circulación otra vez empiece a funcionar, la sangre vuelva a llenar esos espacios donde no había sangre, donde estaba sufriendo y donde se podía necrosar, gangrenar ese tejido y morirse, empiece a tener otra vez circulación y funcione. Algo que quizás todo el mundo ha visto es el famoso pie diabético. Cuando vemos que tiene el pie negro, las imágenes donde es un tejido que ya se murió porque no llegó la sangre que tenía que llegar. Digamos que es lo mismo a nivel cerebral. Esa parte se va a morir porque no está llegando la sangre. Por eso la urgencia de destapar ese caño, esa tubería, para que entre nuevamente en caso de que sea isquémico, es decir, algo tapó mi circulación. Como lo que va a hacer, digamos, el tratamiento isquémico es aguadar la sangre, hacerla más fluida, obviamente no se lo podemos poner a alguien que tiene una hemorragia, porque ahí queremos que esté el coágulo, no queremos que se rompa el coágulo, porque si no, sigue sangrando y aprieta mi cerebro, ¿no? Entonces, tendríamos que tenerlo en 4 horas todo ya. Y hay que respirar. Bueno, yo respiro porque francamente uno lleva a su familiar, tendríamos que correr a una clínica particular definitivamente, ¿no? Es una realidad que si yo lo llevo a un sistema de salud, para que entre a urgencias, para empezar, que me 4 lo días para tomarle atiendan, la tomografía. ¿no? Es muy largo el proceso. Y es triste, pero es real. Tengo a un familiar muy querido en terapia intensiva ahorita con un EBC hemorrágico. Llevan X hospital. Llega a X hospital, neurológicamente mal, una clasificación que se llama clasificación de Glasgow de 8, lo que acabamos de hablar ahorita, donde evaluamos, esa, entre más alta sea es mejor, ¿sí? Entre más baja es menor. 8 estamos como a la mitad. De la mitad para abajo, tú tienes que intubarlo para protegerlo. Entonces, y tienes que mandar a hacer todo. Entonces se llega a este hospital X y de entrada pues no hay personal capacitado, no hay ambulancia, está no tan capacitado que a pesar de saber que tiene un Glasgow de ese número, pues deciden no intubar porque no es tan fácil intubar. No es tan fácil para la gran mayoría de médicos o el entrenamiento no está tan dirigido y a veces no saben qué hacer. Entonces, la urgencia es deshacerme del paciente, ¿sí? Porque yo no sé qué puedo hacer con él. Entonces, se manda a otra institución, pero seguimos en la misma. No hay tomógrafo, no hay médico capacitado, no hay intubación. Entonces, digo, para la mayoría de la población que desconoce sobre esto, lo que a mí me diga mi médico, mire, vamos a ver cómo evoluciona, mañana le vamos a tomar una tomografía, mañana viene el internista, mañana lo va a ver y vemos qué hacemos. A lo mejor ya pasaron 12 horas, 18, 20, ¿no? Obviamente alguien que es médico, pues no es tan fácil Digas mañana claro, y se quede ¿no? conforme, ¿no? Sí. Como la mayoría de la gente lo podría hacer. Claro, claro, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad, desafortunadamente. Y decías, correr a un hospital particular. Desafortunadamente tampoco tenemos la estructura. Vas a llegar a la clínica, te va a atender el médico de guardia, generalmente
va a ser un médico de primer contacto, va a llamar a un especialista, si cayó en la madrugada, si encontramos un especialista despierto, llegue el especialista, haga la valoración, diga hay que hacer una tomografía, no hay tomografías de urgencia hasta que abran al siguiente día. Y si ya tienen programada 20 y no hay espacio, probablemente no te la hagan hasta que se libere un espacio. Entonces la realidad es que vivimos en una ciudad, en una región donde no existe la infraestructura hospitalaria privada de esa calidad necesaria para ese tipo de atención, ¿no? Quizás sí hay atención, a lo mejor cardiología, por ejemplo, sí es mucho más rápido, pero eso es muy complicado. Y vivimos en un país donde en institución de salud gubernamental, a lo mejor, ¿qué porcentaje les gustaría que tengan esa buena atención de poder hacer todo en menos de 4 horas? ¿Qué te gusta ya? ¿El 5%? ¿1%? 5%. No, aquí a nivel público, en los hospitales, el único hospital que tiene tomógrafo en Mina es el hospital de Pemex. Y en Coaxa, pues hay en el comunitario y en el IMSS de Coaxa. Entonces, si su paciente tiene derecho a al IMSS, no va a tener la tomografía hasta que lo lleven a Coaxa. Entonces, donde radica la importancia es de la la- prevención, ¿no? Y además también que los pacientes no esperen hasta el último momento de sentirse mal, lo que estoy entendiendo, ¿no? Nosotros pasamos una experiencia muy fuerte con mi papá. Se atendió lo más pronto posible, pero la ansiedad y la angustia que viven los familiares de un paciente que lo meten y todo es súper rápido y el doctor te dice y lo mueven y todo lo que hacen genera mucha ansiedad genera mucha ansiedad en los familiares que llevan al paciente. Entonces, sí considero que es súper importante que hagan caso a la información, que de verdad haya esta prevención y este cuidado prioritario de nuestro cuerpo, porque si estamos escuchando que en 4 horas es necesario que se atienda y que ni siquiera la particular lo va a poder dar, pues entonces es súper necesario que nos hagamos muy responsables de nuestra salud, ¿no? En estos sentidos. Sobre todo porque no hay marcha atrás en esto, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Bueno, ya se presenta una complicación. Ya no se cumplió adecuadamente las 4 horas reglamentarias de oro y empiezan a haber secuelas. ¿Cómo puede afectar una enfermedad vascular cerebral la calidad de vida y la autonomía del paciente? Ahí también depende de la lesión que se establece, es decir, el tamaño y la manifestación. Generalmente son secuelas motoras, se genera una debilidad, una parálisis. Entonces, si afecta la mitad del cuerpo, pues ese paciente no va a caminar en un plazo de 3 a 6 meses. Si hace rehabilitación adecuadamente, tiene posibilidad de volver a caminar, pero siempre hay una secuela, o sea, no va a haber una recuperación al 100%. Va a ser bastante difícil para generar una secuela permanente. Entonces, sí son secuelas que van a afectar la calidad de vida del paciente porque afectan su independencia. Siempre va a ser dependiente de un cuidador. O, por ejemplo, si tiene una secuela del habla, tiene que hacer una terapia de lenguaje, es decir, es un paciente que va a quedar como un niño que va a aprender a hablar nuevamente. Y es un proceso ya ahora en relación al tiempo. Entonces ahí sí, después de que se establece la lesión y que no hubo oportunidad de disolver ese coágulo o incluso entrar de manera quirúrgica, porque aparte del tratamiento intravenoso, inyectado, hay procedimientos con especialistas endovasculares, pero como decía el doctor, no tenemos la infraestructura en la región en donde estamos. Para llegar a un procedimiento de este tipo es a lo mejor en el puerto de Veracruz o más arriba. De que haya un especialista que pueda entrar vía catéter en la vena, en la arteria y extraer ese coágulo. Ahí sí puede ser también otro de los tratamientos, pero si eso no pasa, pues ya tratamos la secuela, prevenimos y ahí forma parte importante la rehabilitación y el apoyo de la familia, porque sí es un proceso bastante complejo
y pues se va a llevar bastante tiempo en relación a la recuperación. Como bien menciona la doctora Yajaira sobre el papel de la familia, ¿qué papel, Rosario, juega el apoyo familiar y social en la recuperación de un paciente? Definitivamente es en la totalidad, o sea, es súper importante porque lo acaba de explicar la doctora que muchísimas veces queda totalmente dependiente de terceros. Entonces es necesario que exista la disponibilidad de poder rehacer tu vida en torno al paciente. Cabe la posibilidad de que esta persona ya es de la tercera edad, todos los hijos trabajan fuera y tiene una enfermedad como esta, se tiene que reajustar, se tiene que buscar la manera tal vez de pagarle a alguien que esté 24/7 por los trabajos, tal vez alguien va a tener que dejar de trabajar, todo depende de la economía de esa familia, cómo se pueden reorganizar. Pero el papel es fundamental, trabajar con la aceptación, trabajar desde el amor, desde el cariño, desde la supervivencia de esta persona que se enfermó. Es un trabajo muy importante, interno, emocional, que tiene que hacer toda la familia, porque muchas veces se va hacia una persona, bueno, pues fulanita, porque ella no trabaja, ¿no? Es lo que hemos platicado muchas veces, es la hermana mayor y no trabaja, o es la hermana menor y no trabaja, y todos los demás trabajamos y ahí se le va a cargar la mano a esta persona y cabe la posibilidad de que esta persona no pueda. También depende de los tamaños, ella puede ser una persona bajita, delgadita, y la persona que se enfermó es una persona alta, de masa muscular bastante, mucho superior a ella. Tiene que auxiliarse de alguien más que le ayude a levantar, que le ayude a mover, que le ayude a bañar, a cambiar. Entonces se generan cambios muy importantes en la vida, no solo de quien se enfermó, sino en la vida de todos los que están alrededor de esta persona. Requieren forzosamente, desde obviamente donde yo lo trabajo, ir pues a terapia familiar, a terapia individual, ocuparse de toda la organización, tienen que construir decisiones nuevas en torno a la nueva vida que van a tener, porque como bien lo acaba de explicar la doctora, si tiene buena recuperación y no fue tan grave, tal vez en 6 meses, pero hemos conocido familiares que pasan años hasta que la persona fallece y en un estado totalmente vegetativo, ¿no? Y entonces alguien se hace prácticamente esclavo de la situación, ¿no? Patricia Adriana Fernández, saludos y un gran abrazo para la doctora Yajaira, es un excelente médico. Dice Betty Castel, doctora Yajaira, la mejor neuróloga de Coatzacoalcos y el sur del país. Trajo porra, doctor. Doctora Yajaira, ¿qué tan frecuente es que usted vea rompimientos familiares, rompimientos de parejas, problemas laborales, pérdida laboral en pacientes con EBC? Sí, es bastante común por la gran frecuencia de las enfermedades crónicas. Cada vez es más frecuente ver pacientes jóvenes, hipertensos y diabéticos. Entonces, repercute, es la segunda causa de muerte y es la primera causa de discapacidad en el mundo, la enfermedad vascular cerebral. Entonces, es muy común mandar a pacientes a pensiones, mandar a pacientes a que se jubilen por causa de enfermedad, por secuelas. Entonces, como decía Rosario, hay muchas familias que tienen que modificar todo, no nada más lo económico, tienen que modificar toda la infraestructura también, por ejemplo, de la casa. Hay que tener un espacio en donde se va a cuidar al paciente que tiene secuelas. Se tiene que organizar, entonces repercute tanto en la dinámica familiar, en la economía y pues obviamente desde el punto de vista psicológico también afecta porque ese paciente, si está consciente de su limitación, que es la movilidad, pues va a tener cambios, se va a deprimir. El proceso de rehabilitación es un proceso doloroso porque la extremidad paralizada se inflama y duele. Entonces empiezan la rehabilitación y no quieren continuar porque les molesta. Y es la primera causa de que abandonen la rehabilitación.
porque molesta, duele, pero es parte del mismo proceso porque es una articulación limitada que se va quedando rígida. Entonces, siempre es lo primero, ¿no? El apoyo de la familia es la parte primordial. Si el paciente no tiene una red de apoyo de la familia, no se van a lograr más cambios, aunque tenga todo el tratamiento, aunque tenga pues todas las estrategias, ¿no? La rehabilitación es la parte primordial si ya estamos hablando en relación a recuperar secuelas, ¿no? La mayoría de los pacientes se quieren morir, definitivamente. Necesitan un trabajo profundo en cuanto a la aceptación de la nueva situación, porque la gran mayoría no quiere ser un estorbo, así lo manifiestan, no quiero ser un estorbo, no quiero ser una carga, ya no quiero darle más guerra, más molestias. Entonces es bien complicado, tanto para el paciente que tiene la enfermedad, como para los demás que están a su alrededor, porque todos quieren animarlo, pero tampoco ellos tienen la fuerza, tampoco tienen la fortaleza. Entonces, sí es muy complicado. Esta enfermedad yo creo que dentro de las más complicadas cuando ya se tiene daño. Y fíjate que pocos acudimos precisamente al apoyo emocional, a la aceptación, a trabajar la aceptación, a trabajar la lástima, a trabajar la voluntad, ¿verdad? A trabajar pues no puedo llamar lástima nada más, Es sino compasión, la compasión, compasión. perdón. La compasión, porque es desde el amor, ¿no? Así es, O sea, en lugar de lástima es compasión. Sí. compasión. Esto precisamente lo debemos de trabajar todos los familiares, todos los que estamos en el entorno y el paciente, al igual si está en posibilidades, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos en lo que deseamos dar, en lo que estamos en condiciones de dar y hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Claro. Porque el encargarlo, por ejemplo, no, es que la muchacha lo cuida. Es igual que nada. ¿Sí me explico? Claro, sí. O sea, no es por ahí tampoco, ¿no? El ponerle a alguien que lo cuide y que se haga cargo de él, tampoco es ahí. También es un ser humano que todavía está íntegro, siente, necesita de uno. Entonces, hay que hacer como bien decía la doctora, pues hay que una reingeniería de todo, del hábitat, de nuestra organización como familia y ver precisamente ser un real grupo de apoyo para este paciente, ¿no? Sí, porque es totalmente desgastante y sobre todo si el paciente no puede hablar, ¿no? Es súper desgastante o no se puede mover, está totalmente paralizado. Entonces llegan otras secuelas, le salen llagas en el cuerpo y no puede expresar Hay que que le estarlo duele moviendo, porque no tiene, a veces no tienen ni siquiera expresión facial. Entonces, todo este sufrimiento interno emocional que tiene el paciente y no lo puede expresar, quizá nosotros podríamos decir, entiendo, ¿no? Sí sé, sí comprendo lo que está sintiendo mi mamá, mi papá, mi tía, no sé. La realidad es que no lo sabemos, solamente sabemos algo cuando lo atravesamos, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, es muy complicado. Insisto, la prevención es necesaria. Sí, y lo complicado que es, por ejemplo, la reinserción laboral nuevamente. O sea, personas que quedan con secuelas, por ejemplo, que ya no pueden caminar, por ejemplo, pérdida de movilidad. O sea, tenemos ciudades que tienes la rampa y está un poste en medio, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Veo gente que se quiere desplazar en silla de rueda, tiene que ir sobre la carretera, porque sobre la banqueta no se puede. Y sobre la carretera, pues te encuentras excremento de perro y todo. O sea, la verdad que somos tan descuidados como ciudadanos que no pensamos en el prójimo, ¿no? El chicle, el excremento del perro, el escupitajo, y pues ellos van vidrios, ¿no? O sea, la verdad que es muy complicado y es complicado. A veces el patrón termina despidiendo al trabajador cuando cognitivamente está bien, pero pues hay que adaptar la oficina, hay que adaptar las entradas y que es por ley, ¿no? La adaptación.
O sea, es despedir a alguien por pérdida de una capacidad funcional motora se considera discriminación. O sea, el patrón estaría obligado a modificar los espacios laborales porque es un delito complicado, no es tan sencillo. ¿no? Ahí lo que menciona, cuenta lo siguiente: cada empresa debe tener medicina laboral o medicina pericial. Ellos hacen un dictamen en base al perfil de puesto que el médico perito va a dictaminar, y de acuerdo a, en este caso, a sus órganos de los sentidos, se le colocará en un puesto adecuado de acuerdo a su discapacidad. Sí, sí, pero es difícil, o sea, sí sucede, por ejemplo, en instituciones ya bien establecidas, o sea, no es tan fácil, por ejemplo, que Petróleos Mexicanos te corra, te tiene que reubicar porque existe un sindicato, que el Instituto Mexicano del Seguro Social te despide, hay Comisión Federal de Electricidad, hay Caminos y Puentes, pero en la tiendita de la esquina, en el súper de la esquina, en donde trabaja la gran mayoría de la población, pues sí, ahí sí, chao, bye, ¿no? Adiós, Nicanor. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha avanzado la neurociencia en la recuperación y rehabilitación de los pacientes con EBC? Bueno, aquí en relación a ya las secuelas, pues existen medicamentos que nos ayudan a tratar de regenerar o a tratar de hacer plasticidad neuronal. Ciertamente, como comentábamos, no hay un medicamento que quite la zona del infarto, ¿no? Y pues la neurona no hay regeneración al 100%. El cerebro tiene capacidad de plasticidad o capacidad de compensar el área que queda lesionada, ¿no? Incluso la misma circulación. Se hace una circulación alrededor de la zona infartada, o sea, ahí como que se generan nuevas venitas y como que trata de recuperar esa parte infartada. Hay la terapia de rehabilitación, que también es muy importante. Igual en nuestro medio hacen falta centros de rehabilitación donde se le pueda apoyar al paciente y que sea una rehabilitación integral. Y hoy en día algo que está en estudio es un concepto de neuromodulación o de estimulación eléctrica transcraneal, que es todavía en fase de estudio. Ya hay unos protocolos para pacientes con secuelas de enfermedades neurológicas y que tiene como a futuro un buen pronóstico de que ayude, porque lo que trata de hacer también es de estimular a las células que quedan alrededor de la lesión a que haga cierta función, es decir, como que trabajaran al doble para que ayude a mejorar estos procesos de pues las secuelas, ¿no? El área que queda lesionada, porque ciertamente regenerar como tal o quitar esa área infartada o dar un medicamento que nos ayude, pues no hay estrictamente hasta hoy día. Como ya lo mencionamos, el tratamiento es en la fase inicial, agudo, lo que sí puede rescatar el tejido lesionado. Hoy hay como muchas líneas de investigación y esperemos pronto tener como esos resultados y que realmente sea funcional, es decir, que realmente sea bueno para estos pacientes. Hay oportunidad, pero pues ahí vamos todavía. ¿Qué sabemos de las células madres? Las células madre como tal, por el tipo de lesión que se establece en la enfermedad vascular cerebral o en esta parte del tejido, pues es así como que todavía como si hubiera un abismo, ¿no? Entre lo que se puede hacer y realmente resultados, ¿no? Ciertamente algo que haya sido ya probado, ¿no? Entonces, pues realmente no tenemos como esos resultados que quisiéramos de que el inyectar este tipo de células exactamente vaya a como distribuirse en el cerebro y volver a generar tejido nervioso y que sea funcional en este aspecto, ¿no? Del área que se dañó. Entonces ahí sí no hay resultados tan fidedignos, ¿no? Que realmente cambie o que realmente funcione hoy en día. Las células madres son, como su nombre lo indica, son la mamá de los pollitos de todas las células del cuerpo. Entonces, teóricamente, la teoría en la imaginación de todos, pues pensamos, y esa es la teoría, obviamente faltan muchos procesos por demostrar y queremos imitar a la naturaleza, ¿no? Entonces queremos, si me faltan células en el cerebro, pues pongo células madre
para que se transformen en células cerebrales, por ejemplo, ¿no? Pongo en algún órgano para que se transformen en el órgano faltante, por así decirlo, ¿no? Esa es la teoría. En la aplicación ha funcionado para algunas cosas y para otras no. Todavía están en muchos procesos. Pero como bien comentaba la doctora, un término bastante interesante es la neuroplasticidad. Esa plasticidad que tiene el cerebro. El cerebro es como un músculo. Entre más trabajemos un músculo, pues más va a crecer, más fuerte se va a hacer. Entonces, sabemos en la actualidad que la rehabilitación nos puede ayudar a mejorar las circunstancias cerebrales. Es decir, ese cerebro, el ejemplo de la neuroplasticidad podría ser quienes hemos viajado a Ciudad de México y agarramos un camión, ¿sí? Y de repente vemos una persona invidente que se para y dice, joven, en la siguiente bajo. Quienes somos de fuera, o sea, vas contando las cuadras, vas viendo para no perderte en dónde bajarte y te das cuenta que el invidente se para y sabe dónde bajarse, ¿no? Entonces, la teoría dice que pues ha aprendido con otros sentidos a ubicarse. Generalmente, pues, el oído, por ejemplo, está más desarrollado y conoce los ruidos perfectos del entorno de su casa y sabe dónde bajarse. Bueno, la neuroplasticidad es el cerebro, digamos que fortalece otras partes para compensar lo perdido. Pero para eso necesitamos rehabilitación, lo que decía la doctora. Un cerebro no va a crecer por sí solo sin estímulo, ¿sí? Tiene que reaprender. Y para eso, pues es la rehabilitación. Y la rehabilitación, como decía la doctora, es muy dolorosa, es muy larga. Cada vez existen más aparatos para ayudar, inclusive la robótica está muy metida en esa parte, para ayudar a la rehabilitación. Ya hay centros en el país, hay una asociación, la de Teletón, por ejemplo, que tiene centros de rehabilitación muy grandes y con tecnología de última punta, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo pongamos a hacer 50 repeticiones donde yo le tenga que agarrar la pierna que pesa un montón de mi paciente grandotote, a que lo haga una máquina, por ejemplo. Entonces, obviamente, va a ser más eficaz, va a mantener la misma fuerza esa máquina y mi paciente se va a recuperar más rápido. Pues eso tendría que estar en todo el país. Desafortunadamente, pues no lo está, ¿no? Y ojo con esto, igual, la rehabilitación es temprana en relación al evento. O sea, el paciente se estabiliza, ya no hay más riesgo de complicaciones. La primera semana posterior al evento es cuando se debe iniciar, si no hay ninguna otra complicación, la rehabilitación. Si pasan semanas a meses y el paciente después, a lo mejor hasta que llegue algún familiar, no sé, por X o por Y, inicia la rehabilitación tardíamente, eso es factor en contra de la recuperación. Tiene que ser temprana en relación al evento, ¿no? Para que esto funcione mejor. Si pasan meses, años, pues ese cerebro prácticamente ya se genera una fibrosis en el área afectada y ya no va a ser posible esa neuroplasticidad porque ya dejaron pasar ese tiempo, entonces ya no va a funcionar de la misma manera. En ese sentido, Carmen Hernández Osorio nos pregunta, buenas noches a todos. Quiero preguntar a la doctora, ¿qué posibilidades hay de que un paciente pueda volver a caminar? Ya que hace 5 años a mi hermano le realizaron una operación para retirarle un aneurisma y quedó paralizado de todo su lado izquierdo. Y aquí en relación al diagnóstico que nos comenta, pues es complicación, a lo mejor por el propio procedimiento de ocluir ese aneurisma o no sabemos si hubo complicación de sangrado, ¿no? Porque el aneurisma es como si fuera una hernia de la arteria, se rompe y sangra. Entonces también en el área donde hay sangrado se genera inflamación y eso puede dejar una cicatriz en el cerebro. Aquí en relación al tiempo es más difícil hablar de una recuperación ya por el tiempo que ha pasado, porque esa área lesionada pues es muy probable que ya tenga ese endurecimiento a nivel del tejido cerebral, que es lo que se conoce como la fibrosis. En términos de cerebro es una encefalomalacia.
pero es como si habláramos de un tejido fibrosado, endurecido. Entonces ahí hay más, así es, menos posibilidad de recuperar porque igual es, conforme más pasa el tiempo, pues se establece ya, se genera como tal la alteración permanente. Como lo dice la doctora Yajaira, excelente neuróloga, el daño no solo es motriz, sino también emocional. Quiero hacerle una pregunta a la licenciada Rosario. ¿Qué estrategias psicológicas pueden ayudar a los pacientes a adaptarse a estos cambios tras haber cursado con esta enfermedad vascular cerebral o esta embolia o derrame, como se le conoce? Bueno, todo depende del daño, número uno, y también depende del sistema de creencias del paciente. Muchísimas veces nos vamos a encontrar con que primero debemos de trabajar el miedo, la ansiedad, algunas secuelas si hay depresión. Primero tenemos que quitar como que estas capas, estas máscaras que tiene en sí ya el daño emocional provocado por la enfermedad. Y después de haber trabajado todo este sistema emocional con el paciente, repito, la estrategia va a depender del paciente, del daño, del sistema de creencias. También la neurociencia aplicada que últimamente le está regalando mucho a la psicología y a la psicoterapia, nos explica que, por ejemplo, las prácticas de autocompasión, que era lo que comentábamos con el doctor, estas son unas prácticas que se van repitiendo y se nos van quedando en nuestro sistema de creencias, en nuestra memoria, en nuestro reaprendizaje. Hablando en psicología y en psicoterapia de la neuroplasticidad, podemos reaprender situaciones distintas, podemos quitar creencias que nos hacen daño, introyectar nuevas creencias a nuestro cerebro, y eso puede ayudar mucho para el trabajo de la aceptación hacia este nuevo sistema de vida que vamos a tener. Entonces, estrategias específicas como tal, podría solamente mencionar las prácticas de autocompasión, que son muy bonitas porque científicamente hablando, nos explican que como nuestro cerebro es electroquímico, entonces a través del encefalograma se van viendo esto que se llama alfa, beta, ¿no? Y van observando cómo el cerebro va de lo más alto en cuanto a nivel químico a lo más bajo, relajándose a través de las prácticas de autocompasión. El cerebro necesita estar relajado, necesita estar dispuesto, necesita estar tranquilo para poder generar y crear nuevas formas de vida. Entonces, si está muy alterado, que considero que también tiene que ver con estos problemas cardiovasculares, porque decías que el estrés también puede ser un factor. Si está muy alterado, pues tiene miedo y el cerebro está programado para defenderse, más que para ser feliz, está programado para sobrevivir y defenderse. Entonces, si está muy alterado, se lee ahí con el encefalograma y con las prácticas de autocompasión que buscan hacer consciente este miedo, bajar esas, ¿cómo se llaman? Alfas y betas, estas ondas, ¿no? Las ondas cerebrales, las va bajando de frecuencia y eso hace que se autorregule. Entonces, las prácticas de autocompasión son muy buenas como estrategia para el paciente y también son muy buenas para los familiares. Además de las estrategias que tengamos que ocupar para trabajar miedos, ansiedades, depresión, el dolor que te causa la pérdida de la salud y todo lo que tiene que ver con la modificación de vida que vamos a tener. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Yo hoy amanezco bien, mañana me da un EBC, mi vida cambia por completo, tengo que reaprender a caminar, reaprender a hablar, reaprender a moverme o aceptar que ya no me voy a mover, que ya no voy a poder hablar, que ya no voy a poder hacer nada. Como hace ratito platicaban de los deportistas, por ejemplo, la gente que hace miocardiopatía hipertrófica, es decir, los del otro extremo. Hice ejercicio toda mi vida justamente para estar sano, para que no me pase absolutamente nada. ¿Cómo puedo prevenir no caer pues en depresión y ansiedad
tras un evento vascular cerebral? Como respuesta lógica, no se va a poder prevenir porque el cerebro se asusta. Y el cerebro dice, esto no está bien, estoy en riesgo, se paniquea y se siente en peligro. Entonces, una de las situaciones que hay que trabajar es ese riesgo en el que se está sintiendo el cerebro, pero es importante recordarle al paciente que su cerebro es el que está generando esto. La realidad externa no es que realmente esté en peligro, sino que tiene que aprender una nueva forma de vida. Entonces necesitamos trabajar con que este soy el nuevo yo, esta es mi nueva vida y no es nada fácil. Entonces es muy importante que de verdad tenga un apoyo profesional profundo, verdadero, no es de 3 sesiones, 2 sesiones, es un acompañamiento largo en el que el paciente va aprendiendo a vivir de manera diferente a como vivía. Llegar a la aceptación es un camino largo, no es como que, como me dice usted, hoy mañana amanezco mal y de repente ya me diagnosticaron y ya. Mañana amanezco mal para trabajar con este miedo, con esta depresión, y a veces vamos de la depresión a la ansiedad, estamos así, porque es, así voy a vivir toda mi vida, no quiero vivir así, yo ya no quiero vivir así, entonces ahí me voy a la ansiedad, ¿no? Y empiezo con cuadros de ansiedad. Es muy complicado, lo hemos trabajado en otros pacientes, no necesariamente, yo no he atendido a un paciente con EBC, pero sí con otro tipo de enfermedades que también obstaculizan y también cambian totalmente su modo de vida y no es nada fácil. Sí requieren un acompañamiento, sí es real y sí es importante recordarle a mi cerebro que él es el que está generando todo esto que está viendo como riesgoso. Muchas veces el riesgo no lo hay. Hay gente que tiene un buen grupo de apoyo, hay gente que tiene un familiar que está totalmente dispuesto a quedarse con él, hay gente que sí tiene las posibilidades económicas, pero no puede salir de su cabeza. Entonces sí es importante, no se puede prevenir, eso sí, no se puede prevenir, porque nadie sabe qué le va a dar eso, ¿verdad? O a lo mejor sí lo sabes, con la información que estamos teniendo ahorita, puedes decir, igual y esto me puede dar, ¿no? Pero es así como que una idea muy lejana. No tienes la certeza que te va a dar, entonces es muy difícil prevenir un estado emocional después de una enfermedad. Pero fíjate, Rosario, la realidad del pueblo, 500 de glucosa caminando, 200, 130 de tensión arterial. Acuden porque le dolía un dedo del pie, ¿sí? Y así nos hemos topado muchas personas que ante la necesidad, ante las carencias, también es el vivir diario, ¿sí? Y muy seguramente algún médico les ha dicho que pueden tener un problema, pero ¿qué más problema que el tratar de sobrevivir día a día? ¿Sí? Y es difícil, por ejemplo, darnos cuenta, si yo manejo una glucosa de 500, es porque estoy totalmente descuidada conmigo misma, ¿no? O he perdido ya un sentido a la vida. No estoy teniendo ¿sí? la atención que debo de tener para conmigo, estoy totalmente descuidada, por lo tanto estoy totalmente inconsciente, entonces menos puedo prevenir que me vaya a pasar algo porque mi atención está en otro lado, menos en mí, y es en donde nosotros insistimos mucho en que primero yo, porque yo no puedo dedicarme a cuidar la alimentación de todos y descuidar la mía. Necesito tener la fuerza, la energía, la vitalidad, la salud, la paz mental para poder atender a los demás. Porque hay muchas personas que se engañan diciendo, es que primero los demás, primero ellos, primero mis hijos, mi esposo, mis padres y luego yo. No, está totalmente desequilibrado ese orden, está totalmente desatendida, está totalmente en un abandono de ella misma y entonces no es consciente y por lo tanto tampoco puede prevenir
las secuelas que le puede ocasionar lo que trae, ¿no? Sí, sí se puede rehabilitar. Aquí el tipo de rehabilitación es en relación a la lesión, la secuela. Si es alteraciones del habla, pues es una terapia del lenguaje. Si es alteraciones motoras, pues es una terapia motora. O incluso si es una alteración sensitiva, también hay rehabilitación que como que reeducan al sistema nervioso a volver a entender, ¿no? Esa sensibilidad. Entonces, realmente va a depender de las secuelas, el tipo de secuelas. A lo mejor en contexto del ejemplo, un paciente con enfermedad de Alzheimer, pues va a ser un poquito más complicado que nos entienda alguna indicación, que tenga como esa capacidad de cooperar, por así decirlo, para la rehabilitación. Entonces, se tendrían que buscar estrategias de como que entrar en el mundo en el que el paciente se encuentra para que pueda realizar el ejercicio, para que quiera realizar el ejercicio y entienda, ¿no? Que es algo que le va a ayudar. Entonces tendríamos que modificar o intervenir a manera que el paciente pueda entender de la mejor manera qué tipo de ejercicio va a realizar o qué rehabilitación, pero sí es posible. La última pregunta que siempre nos hacemos. La enfermedad vascular cerebral o lo que es típicamente conocido como derrame o embolia, ¿puede prevenirse? Pues la prevención yo creo que no está lejos de la prevención en general, ¿no? De enfermedades. Aquí la clave es una adecuada alimentación, realizar actividad física y prevenir en la medida de lo posible enfermedades o controlar. Si ya las padecemos, pues hay que estar lo más controlado posible, tener esa responsabilidad de aceptar y de decir es que no me siento mal, no tengo nada, cuando que andamos súper descontrolados, ¿no? Entonces, aceptación para tomar la responsabilidad del control. ¿Es importante controlar las emociones? Pues también porque si vivimos sometidos a tensión y a estrés, pues eso a la larga también genera factores de riesgo, ¿no? De que va a haber una descompensación y va a terminar en un evento de este tipo. Dice Carmen Hernández Osorio, la de la pregunta de hace ratito del hermano que le quitaron el aneurisma. Les comento que es muy importante lo que comenta Charito, porque respecto a la emocional es un factor muy importante. Mi hermano no se rinde, porque a él en el seguro le dijeron hace como 3 años que no volvería a caminar y le dieron de alta de unas terapias que jamás le dieron. Y él tomó terapias por fuera y gracias a Dios ha avanzado en muchas cosas como poder mantenerse sentado y poder pararse por segundos y poder subir al taxi. Y eso ayuda mucho. Sí, realmente la clave es el apoyo de la familia y la actitud del paciente, ¿no? De qué puede cambiar o qué puede mejorar. Como bien lo decía o lo ha dicho Rosario a lo largo del programa, la prevención. Eh, si no queremos tener una enfermedad vascular cerebral, tenemos que cuidarnos para no tener diabetes e hipertensión, que son los principales factores de riesgo. Entonces, recaemos en lo que platicamos pues, prácticamente en todos los programas, ¿no? Todas las enfermedades casi son causadas por enfermedades crónico-degenerativas y o emocionales. Entonces, pues la clave es pues cuidarse y ser feliz, ¿no? Que pareciera que no es algo complicado, pero pues qué difícil es que entendamos que tenemos que cuidar lo que comemos, hacer ejercicios y tratar de ser felices, ¿no? Vivimos en el estrés, en la mala alimentación, en la falta de ganas de hacer actividad física, en la rutina diaria, cuando pues no tendría que ser difícil. Pues, doctora Yajaira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un comentario final para terminar. Pues nada más recalcar, ¿no? Que como dice usted, realmente si se tiene el empeño, pues en realidad no debería ser difícil porque es algo que nos va a ayudar, ¿no? A la larga. Tratar de hacer la prevención y tratar de ir sobrellevando el día a día porque también es bastante complicado eso de no tener estrés, no tener tensión,
Pero pues bueno, de cualquier forma hay algunas estrategias y pues de buscar la atención, que sí es cierto que a lo mejor están saturados los servicios, pero nosotros podríamos evitarnos estar tantas veces buscando la atención médica si hiciéramos la prevención. Entonces ahí está la clave, ¿no? Desde tratar de modificar estos factores, porque cada día es más común ver jóvenes que tienen estas complicaciones y a lo mejor pues nos sentimos jóvenes y pensamos que no nos va a pasar, pero pues eso ahorita ha cambiado mucho precisamente por el estilo de vida. Oye, ahorita que comentas sobre jóvenes y secuelas y consecuencias, ¿qué combinación de... tenemos cada vez más jóvenes que consumen medicamentos que en teoría son para disfunción eréctil, ¿no? Se van a la fiesta, toman su pastilla para disfunción eréctil, consumen bebidas alcohólicas y consumen bebidas energetizantes. ¿Existe algún problema con esto? ¿Puede ocasionar algún problema cerebral el consumo de estas bebidas y de y de esta medicación? Sí, desde luego que sí, porque el medicamento tiene el efecto de que va a aumentar la presión, ¿no? Porque aumenta el flujo sanguíneo. Y si aunado a esto está combinado con estimulantes del sistema nervioso, que son todas estas bebidas o incluso algún tipo de otra droga, pues va a generar el aumento de la presión. Y si ya hay a lo mejor alguna malformación, por ejemplo, lo que comentábamos al principio, ya desde que se nace con alguna alteración en la vasculatura, en la forma y en la disposición de los vasos, y hay la ingesta de esta droga o de esta bebida o de este medicamento, pues aumenta la presión y ese vaso de por sí ya tenía un riesgo. Hay un evento de sangrado y eso también es muy común ver hemorragias cerebrales en relación a uso de drogas, porque pues estimula el sistema nervioso y aumenta la presión. Entonces, pues sí es una mala combinación y esto es pues, en pacientes jóvenes que vemos más secuelas y pues es más difícil el proceso, ¿no? Porque pues es a lo mejor un paciente joven que estaba empezando una vida laboral, que estaba, pues repercute con más impacto, ¿no? En la sociedad. Sí, cada vez hay más reportes. La Española de Pediatría reporta muchos eventos en adultos jóvenes y adolescentes. Este consumo, infartos, infartos cardíacos, infartos cerebrales y pues obviamente aquellos con malformaciones, pues hemorragias cerebrales. Eh, Hay muchas felicitaciones para ti. Preguntan dónde te pueden encontrar. Gracias. Pues estamos aquí en Mina Médica, lunes, miércoles y viernes en las tardes y el sábado en la mañana hasta que cierren la clínica. Como tienda departamental hasta que el último cliente Hasta se el vaya. último que hacemos consulta nocturna. Dice Erich BS. Un agradecimiento eterno al doctor Vivas, que gracias a él mi hijo nació, al pediatra Castañón que lo atiende y nos guía para mantenerlo sano, a la psicóloga Huerta que lo apoyó, enseñó en una etapa de su aprendizaje, agradecimientos infinitos. Irene Mijangos Carrasco, aprendimos mucho, muchas gracias. Carolina Morales, excelente neuróloga. Doctor Alejandro, ¿algo para despedirnos? Pues, ¿qué más quisiéramos todos que prevenir? Sabemos perfectamente bien que cuando tenemos un accidente vascular cerebral o una enfermedad vascular, pues las secuelas son inminentes. Por menos que quisiéramos, vamos a quedar con alguna secuela. Pero sí podemos prevenirla. Realmente seamos responsables y evitemos llegar a este punto. Si tenemos una enfermedad ya como hipertensión, diabetes, aceptémosla, caminemos con ella, apapachémosla, ¿verdad? Pero hagámonos responsables de ella. Y créanme que van a evitar muchas cosas. No luches ni la niegues, ya está ahí, ¿verdad? Acéptala, camina con ella y hazte responsable con ella. La verdad es de que la negación y el hecho por desgracia, a veces son enfermedades que no nos sentimos mal en un inicio. Ya cuando nos sentimos mal es porque hay poco que hacer, ¿sí? Entonces, realmente todo está en uno. Yo te invito a que te hagas responsable del padecimiento que tienes.
No es muy raro que esto sea súbito sin ningún antecedente. Solo las aneurismas son pero siempre un dolor de cabeza o algo. Y tampoco lo pases así de porque no pasa nada, ¿no? Si hay un dolor de cabeza persistente, si hay un mareo persistente, por favor, acude al neurólogo, que te estudie, que descarte sobre todo las aneurismas, que son las que súbitamente pueden romperse ante un esfuerzo, un ejercicio, alguna ingesta de medicamentos, ¿verdad? Y bueno, va a haber una urgencia verdadera. Entonces, todo está en uno, hagámonos responsables de nuestras enfermedades y sobre todo prevengamos llegar a un accidente o una enfermedad vascular cerebral. Gracias. Rosario. Pues coincido con el doctor, es importante que nos amemos a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, muy probablemente vamos a ser responsables con la prevención de nuestra salud. No es fácil porque estamos educados para que nos quieran los demás, así estamos educados. Crecimos portándonos bien para que nos quieran. Entonces, cambiar ese sistema de creencias en el que necesito quererme yo primero, así no me abandono, así voy a cuidar mi alimentación, así voy a ir a caminar, así voy a prevenir con conciencia, con mayor facilidad. Y número 2, la buena noticia también es que el cerebro, así como se le da terapia física para rehabilitar, también se puede entrenar para poder cambiar estas ondas de la high beta a la alfa o a la zeta, a todas esas ondas que hay, lo podemos entrenar. Es cuestión de practicar. Y repito, si tú te amas, vas a practicar y vas a buscar las formas de un bienestar personal. Gracias. Es prácticamente en la semana puedo recibir 5 llamadas de doctor, se me cayó el niño, se golpeó la cabeza. ¿Qué le hacemos? Una tomografía, revísemelo, ¿no? De verdad, es mucha la preocupación del golpe en un recién nacido, en un lactante, mucho. Y no solo de una persona, sino de todo el mundo. Desafortunadamente, con el paso de los años, esa importancia que se le da a algún evento que haya pasado con el cerebro, independientemente que sea traumático, que sea doloroso, que sea sintomático, se pierde. Y hay gente que vive con dolores intensos o de repente no le da la mayor relevancia, se marea, perdió cierta fuerza, perdió cierta movilidad y por increíble que parezca, no le dan la importancia, ¿no? Cuando cualquier cosa que le pase a mi cuerpo, que no se vea como estaba antes, que no se sienta como se sentía antes, no es normal. Entonces, los invito a que como lo hacen con sus hijos, con sus bebés, se preocupen por cualquier síntoma que sientan en su cerebro o en su cuerpo y acudan a consulta con personas adecuadas. Jaira, la médica, todos los días, y domingo vende mole, creo, ¿no? Muchas gracias. Una felicitación a los maestros. Están a punto de celebrar su día. Muchísimas gracias por todas sus enseñanzas, mis padres, mis primos, tíos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos mis maestros. Adelante, doctor. No nos resta más que despedirnos, darle las gracias a la doctora Yajaira de la Cruz, especialista en neurología. Excelente tema, la verdad nos ilustró demasiado y sobre todo a los que nos ven a través de redes sociales y los que nos siguen a través de la frecuencia del Núcleo Radio Mina. Agradecemos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de este programa en redes sociales de Mina Médica. La verdad, muy interesante tema y sobre todo para la población que está ávida de conocimientos y sobre todo recordemos que la medicina preventiva es mejor que la curativa. Gracias por su atención y si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana en una edición más de Pregúntale a su médico y también a través de Mina Médica. Hasta la próxima. Sean felices.